Hace algo así como un siglo surgía o se desarrollaba el pensamiento de una de las figuras más importantes de aquel momento en el pensamiento marxista. Me refiero en este caso a Antonio Gramsci, que junto con figuras como Rosa Luxemburgo o el propio Trotsky, em, de alguna manera le daban alcance terrenal a lo que la primera generación marxista había diagramado en el papel, vale decir, con el desarrollo de la Revolución Rusa y de los partidos de izquierda revolucionaria, si se quiere, inspirados en la lógica bolchevique a lo largo de Europa, el fantasma que había denunciado Marx se volvía un poco más real y por lo tanto se hacía necesario para los propios intelectuales de inspiración marxista mm, indagar en las dimensiones y condiciones efectivas de la lucha sociopolítica. No solamente alcanzaba a compensar las condiciones socioeconómicas que podían derivar en un alzamiento del proletariado frente a las relaciones de producción burguesas, sino que se volvía importante pensar cuáles eran los vínculos con las fuerzas fácticas que de un lado o del otro de la contienda se expresaran a través, por ejemplo, de los poderes públicos, vale decir, de cómo el Estado ejerciera sus capacidades normativas, legislativas y también, lógicamente, sus capacidades represivas. Se trata, en todo caso, no de un conflicto en lo simbólico, sino también en lo práctico, en lo material, y lo absolutamente fantástico del pensamiento de Gramsci es que consigue, con las herramientas de su tiempo, construir una estructura de pensamiento coherente que abarcaba desde lo filosófico a lo más inmediato del pensamiento político, abarcando lógicamente aquello que debía pensarse como ideología. Y en este sentido presenta un esquema de pensamiento fragmentario en términos de su construcción, debido a las condiciones en las que debía realizar su trabajo intelectual el propio Gramsci, pero que es internamente consistente. O incluso, considerando las antinomias, como dijo Perry, de Gramsci, que sin duda las hay, pero creo que se corresponden con este contexto de producción de su conocimiento, ese momento explica mucho la manera en que podía presentarlo y desarrollarlo. Lógicamente hay cosas que quedan truncas, hay cosas que quedan esbozadas, pero de todas maneras es una maravillosa muestra de trabajo intelectual. En momentos como el presente, en el que es necesario no solamente pensar las raíces socioeconómicas de determinadas problemáticas que se presentan, en este caso lo voy a pensar a escala nacional, aquí en Argentina, debido a las condiciones fantásticas de análisis que tenemos precisamente por las disrupciones que se presentan en los esquemas tradicionales, retornar de pronto a una figura como Gramsci puede ser útil o al menos compensatoria, en el sentido de decir, bueno, podemos recuperar este pensamiento profundo y genial para incluso pensarlo críticamente o creativamente, que es lo que voy a intentar desarrollar hoy. ¿Por qué? Bueno, porque una de las propuestas de Gramsci para interpretar los vínculos entre sociedad y Estado, y también entre ideología y Estado, y de luchas ideológicas y de Estado, era precisamente presentar, en primer lugar, al Estado como un espacio de conflicto, un espacio en el cual las principales corrientes ideológicas en disputa intentan, de alguna manera, hacer que el sistema continúe funcionando, hacer que el sistema no
expresa rupturas de tal calado que no se pueda continuar con la vida, sea cual sea la opción que se prefiera para que la reproducción social continúe. Esto habida cuenta de que ya aquella generación marxista comprendía que si bien la salida del capitalismo debía ser revolucionaria, una revolución no podía destrozar hasta tal punto el funcionamiento de lo social que no se permitiera la propia reproducción social. Es decir, una cosa era luchar contra el capital y la reproducción ampliada del capital, y otra cosa era hacerlo destrozando la estructura económica. Una importantísima lección en este sentido la dio precisamente, bueno, la dieron precisamente por un lado el estado de la lucha en Alemania, en donde la izquierda política había derivado en una fractura interna entre, digamos, una fracción claramente revolucionaria, como podían expresarse en el pensamiento de Rosa Luxemburgo, pero también existía una izquierda mucho más comprometida con la idea de conservar el funcionamiento del sistema para que fuera viable. Esto expresa dentro de la izquierda, del pensamiento de izquierda, una tensión que debe ser analizada, porque efectivamente son cuestiones que se empezaban a observar. En Gramsci ocurre que en el estado de la política y la sociedad italiana ocurría algo similar. Se podía observar que no podía desarrollarse una lucha revolucionaria como la bolchevique con resultados similares, porque incluso el bolcheviquismo en el poder tuvo que, como se dice en Argentina, recular en chancletas en algunos aspectos de su práctica política revolucionaria, precisamente porque no es posible disolver el funcionamiento de lo social, incluso en el contexto de la llamada dictadura del proletariado, porque la disolución de los vínculos sociales de producción se produce de manera más rápida que su reconstitución, lo cual genera un problema de desacople, de encaje en la práctica revolucionaria, por decirlo así, algo que se experimentó prácticamente en cualquier proceso revolucionario, no solamente proletario, sino lo mismo ocurrió, por ejemplo, en las instancias posteriores a la revolución burguesa francesa. Y ahí tenemos como enorme testamento de lo que puede ocurrir en ese sentido esa obra maestra que es el 18 Brumario de Karl Marx para analizar la situación. Entonces, Gramsci propone un esquema en donde el Estado se convierte en un terreno de lucha en el cual las posiciones en conflictos, para él, la conservadora burguesa y la revolucionaria comunista, exponen el estado de la lucha, tanto de clase directa como ideológica. El espacio en donde Gramsci le da un enorme giro a la teoría marxista en cuanto a dos cosas: al rol del Estado, que ya no es meramente un Estado que está al servicio de los intereses de la clase dominante, aunque claramente predomina esa postura a lo largo de toda la práctica política de Gramsci en este sentido. De hecho, termina con el largo imperio del fascismo de Mussolini. Una estructura que uno podría encajar en el pensamiento gramsciano con relativa facilidad, porque es la imagen social sobre la que construye su esquema en cierta medida, porque él obviamente comienza a pensar antes. Y la evolución, bueno, una cosa es analizarla desde los resultados y otra cosa es hacer como tuvo que hacer él en el terreno. En este sentido, eh, Gramsci lega una serie de elementos que permiten pensar cuál es el estado de la lucha. Y uno de esos elementos sumamente didácticos es la idea de cesarismo. ¿Qué viene a ser la idea de cesarismo? Voy a probablemente cometer alguna grosería conceptual y los expertos me condenarán por ello, pero básicamente, como estos videos tienen una idea más de divulgación que de profundización en algunos aspectos, me voy a atrever a hacerlo de todas maneras. Esta idea es la de cesarismo, que
interviene en la lógica de la lucha de lo social en la sociedad y en el Estado, en todas sus formas, en su forma de producción de legislación que cree y mantenga las regularidades sociales existentes, en donde se produce una lucha entre la necesidad de transformación o los intentos de transformación, y también los aparatos represivos. Pero de lo que trata Gramsci es en el intento de explicar qué es lo que ocurre cuando dos fuerzas que chocan con sistemas de ideas y concepciones del mundo diferentes, bueno, están en similares condiciones de apropiarse de las condiciones legislativas y represivas del Estado. ¿Cómo se decide la situación? Claro, él estaba pensando en la lógica de una fuerza, de un partido político que pudiera sostener la lógica del capital, y un partido político, en su caso y en su práctica, vendría a ser el Partido Comunista Italiano o la semilla del Partido Comunista Italiano, que pudiera ofrecer una lucha dentro del aparato del Estado y del aparato ideológico, dentro del sentido común de la sociedad, para, bueno, conseguir a través de la práctica del Estado, también, no solamente de la lucha social, de la lucha de clases, una reforma completa del sistema social, lo cual constituye, bueno, también una modificación muy interesante del esquema marxista. Lógicamente, él está suponiendo, con razón, que en espacios como el italiano, pero se podría decir en aquel momento también el francés o el alemán, no estaban dadas las condiciones para un triunfo revolucionario como se había dado en Rusia. Entonces, el bolchevismo, la práctica bolchevique, no era igual. Cierto que no hay un análisis estructural de las condiciones diferenciales entre los países de Occidente europeo y el Oriente, que eran diferentes, sobre todo en el proceso que llevó a la Primera Guerra Mundial, por el grado de desarrollo del capitalismo, del cual Italia no era un gran ejemplo, pero ciertamente hay que pensar que el bolchevismo se alza sobre las cenizas de uno de los llamados imperios conservadores centrales, con un desarrollo capitalista relativamente inferior. A pesar del intento de reforma de los Romanov, no hubo, en este sentido, una configuración en Rusia que permitiera un esquema como el de Occidente. Entonces, en realidad, la falta de victoria bolchevique en Occidente obliga a Gramsci a pensar de otra manera y piensa el Estado de otra manera. Pero él registra que hay en determinadas condiciones en las cuales ni una fuerza ni la otra, opuestas en el Estado, pueden prevalecer. Y lo que define, en todo caso, ante el riesgo de disolución que genera esa tensión interna, es la aparición de una figura precisamente que condense mayor cantidad de poder político y social y resuelva ese empate, esa situación de equilibrio inestable que lleva por sí mismo una crisis. Y a esta figura la llama cesarismo en base a la historia romana, de la disolución una situación que se da a finales del periodo republicano, un periodo republicano aristocrático, ciertamente jalonado por las guerras civiles y conflictos internos en Roma, y que deriva en la evolución de lo que será el imperio romano propiamente dicho, al margen de la expansión militar del gobierno de tipo imperial. Ahora bien, cuando se produce una situación semejante que hace necesario la aparición de una figura cesarista que resuelva esa situación de equilibrio en crisis que puede llevar al sistema a su disolución, en realidad Gramsci lo que dice es que este cesarismo puede adoptar distintas formas, incluso opuestas, vale decir, lo que indica es que puede existir un cesarismo progresivo, pero también un cesarismo regresivo, es decir, un cesarismo progresivo que se oriente hacia un conjunto, ¿sí?, de reformas estructurales que se opongan al estado anterior de las cosas, dándole una reforma integral, pero también se puede dar un cesarismo regresivo
que beneficie, en el caso del capitalismo, a los sectores concentradores de la economía, en el caso de otras estructuras sociales, a los sectores oligárquicos anteriores, vale decir que se transforme en un modo de resolver los conflictos, pero de orden conservador o reaccionario. En todo caso, está claro que las figuras tales como la dictadura del proletariado serían un caso de resolución no cesarista, porque sería revolucionaria, pero se podría dar una serie de formas en otras sociedades en las cuales sí se produjera un cesarismo progresivo que llevara a otro tipo de revolución en la intención de Gramsci y sus colegas, digamos, con intención revolucionaria en términos de la instalación del socialismo. Pero lo cierto es que más bien se dio el caso en Europa de la instalación de cesarismos de tipo regresivo, como en el caso del Mussolini en Italia y más adelante del nacionalsocialismo alemán, como expresiones más acabadas y también más importantes en términos de consecuencias históricas. Uno podría hacer extensiones en este sentido al proceso de lucha que llevaría la década siguiente, a la década del 20, por ejemplo, a la Guerra Civil Española o propio a procesos dentro de Inglaterra. Ciertamente llevarlo al terreno propiamente histórico no es tan fácil como presentar la figura del cesarismo. Pero también se podría decir que hay circunstancias, y este va a ser mi pequeñísimo aporte creativo de hoy respecto de esta cuestión. La primera sería en todo caso tentar al auditorio a repasar las ideas de Gramsci en este sentido, en todo este sentido, porque realmente constituye un corpus de pensamiento fascinante, totalmente genial. En algunos aspectos, en mi modesta opinión, a la altura del propio Karl Marx. La profundidad de la reflexión de Gramsci es conmovedora, es conmovedora. Pero a lo que me refiero es que si nos situamos, por ejemplo, en los últimos 10 12 años de estado de la lucha en Argentina, vamos a verificar dos cosas. Por un lado, que no existe nada como una lucha sociopolítica en torno al aparato del Estado entre formas conservadoras y o reaccionarias y fórmulas verdaderamente progresivas, es decir, revolucionarias en un sentido de cambio de las relaciones sociales de producción, del régimen de propiedad, de los medios sociales de producción, no, nada por el estilo. La cuestión que se verificó como empate hegemónico en Argentina es entre dos formas de capitalismo que tienen mucho que ver con la estructura económica argentina, que le presenta este problema clásico del que hablamos siempre, de presentar un estado de cosas en su régimen territorial que está fracturado en el sentido de encontrarse con tener una oligarquía fracturada. Por un lado hay una oligarquía orientada a la producción de recursos primarios, que se intentan colocar en el mercado externo, que tienen toda una serie de intereses en materia de política económica, y también una élite en el terreno manufacturero y de servicios de menor concentración y poder relativo, esto es cierto, que se ha agrupado básicamente en torno a las fórmulas peronistas de gestión del Estado. El discurso, lógicamente, es más parecido al discurso corporativista de medio siglo, 20, ya es viejo, pero en todo caso, lo que pretende esta segunda opción es llegar a un estado de cosas en el cual haya una resolución del conflicto entre trabajo asalariado y capital que mantenga el mercado interno y en este sentido sea más equilibrado, si se quiere, en la capacidad de concentración del capital. Por eso, en algún sentido, el peronismo puede alegar que defiende a la clase trabajadora combatiendo al capital. En realidad, lo que combate es, por un lado, a las tendencias de las otras élites, las élites que no les importa realmente el desarrollo industrial, manufacturero,
sino la posibilidad de exportar libremente los productos primarios, sean agrícolas o de minería o extractivistas de otro género. Pero está este otro sector capitalista muy desarrollado a lo largo de la primera parte del siglo XX hasta el advenimiento del peronismo y también el tercer cuarto del siglo XX con altibajos, dado las frecuentes rupturas del sistema democrático, por decirlo así, democrático formal, obviamente nunca hablamos de, por lo menos en el contexto de estos videos, de democracia real, en el sentido de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero el régimen democrático formal argentino sufrió una serie de golpes de Estado y de retornos de la democracia con el peronismo proscripto, sin el peronismo proscripto, que tenían mucho que ver con este empate hegemónico entre dos facciones y dos modelos de capital. Ahora, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 12 años, 15 años? Ninguno de los dos modelos ha llegado a ser pie. La continuidad democrática ha hecho que ha habido una serie de alternancias e híbridos desde la crisis del 2001-2002 que han hecho que, por un lado, se estabilizara la situación alrededor del 2003 y el 2008 con un gobierno como el del Néstor Kirchner, que se transformó en una especie de cesarismo progresivo, pero en estas condiciones limitadas del capitalismo local. En ningún caso se pretendió llegar a instancias revolucionarias, ni mucho menos. La lógica de Kirchner, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández, fue de recuperar el capitalismo nacional en el sentido de recuperar la orientación al mercado interno y la sustitución de importaciones, vale decir, el mercado manufacturero y de servicios local orientado al local, pero en lucha permanente con la gran élite concentrada argentina que tiene que ver con el sector agroexportador y extractivista. Y en este sentido hubo una alternancia y una moderación interna. ¿Sí? Evidentemente el segundo gobierno de Cristina Kirchner ya presentaba matices de un cesarismo un poco más regresivo. Lo que estoy diciendo es que todos los gobiernos fueron en este sentido, desde la recuperación de la democracia prácticamente, cesaristas en algún sentido, porque la estructura estaba fracturada. Entonces todos intentaban resolver en algún sentido o en otro. Entonces, ¿qué es lo que termina por ocurrir, en mi opinión? Que el propio cesarismo termina por, si no colapsar, al menos sufrir profundamente. El último gobierno previo al actual, el encabezado por Alberto Fernández primero y probablemente pueda decirse por Sergio Massa después, como ministro de Economía prácticamente plenipotenciario, lo que indicó es que ya no servían las fórmulas de regulación de uno o de otro género. Fracasó en buenas medidas, dejando una situación macroeconómica difícil el último gobierno de Cristina Kirchner, lo cual se expresó lógicamente en el ascenso de Macri al poder, sumado a otras vicisitudes que se podrían considerar. El gobierno de Macri también fracasó en su intento cesarista de volcar nuevamente a un modelo neoliberal que para Argentina sería neoconservador también. Y ese fracaso fue seguido por el gobierno de Alberto Fernández, que no hizo nada de nada. En ningún sentido prácticamente. Toda la gestión, al margen de haberse presentado la pandemia, fue un intento de mantener el statu quo, pero un statu quo de la crisis anterior, dejada por Macri, lo cual no podía llevar a nada nuevo. Ante esta situación, el régimen político, marcado por la democracia formal, cuyas formas se mantuvieron, tenía que dar sociopolíticamente una respuesta diferente. Y esa respuesta diferente fue disruptiva, algo que está ocurriendo en muchos lados y que debe tenerse en consideración y que, en mi perspectiva, requiere un nuevo tipo de figura, al menos ya digo para comenzar a pensar. Y esta figura disruptiva aquí está representada por el gobierno, uno podría decir, ultra reaccionario en términos de la historia económica argentina, que representa Javier Milei. El presidente Milei, su esquema anarcocapitalista en realidad encubre una revolución reaccionaria,
en términos de estructura económica argentina. Es un intento de llevar lo más rápidamente posible de vuelta a un estado de equilibrio, incluso en el propio discurso, inconscientemente, porque no saben suficiente de historia, tienen una visión completamente distorsionada de la historia política y económica local, ¿sí? Y global. Me refiero, no se refiere ya a una desviación ideológica, sino a una distorsión forzada que no presentan una imagen del mundo completa, como vendría a ser una ideología, sino un discurso, algo que en Argentina se denomina normalmente relatos, que ciertamente no son ideología porque circulan muy en la superficie de lo social y apelan a la mala situación y a la mala comprensión precisamente de distintas percepciones de lo histórico. En este sentido, lo que instala la figura de Milei como emblema, porque en sí mismo es un sujeto y unas condiciones de ideológico-políticas, de reflexión intelectual totalmente irrelevantes, absolutamente pobres, muy pobres en términos de lo que aportan, no quiero usar palabras despectivas que afectan a otras maneras de percibir, pero realmente sorprende el grado de tan básico al que hemos llegado a preferir, pero tiene mucho que ver con la falta de respuesta de los discursos anteriores que tampoco eran la gran cosa. Entonces, un discurso violento, de características autoritarias, pero que se muestra muy convencido de lo que dice, genera al menos cierta sensación de seguridad ontológica, como decía Giddens en su momento, que evidentemente las fuerzas tradicionales no estaban ya pudiendo presentar. Ni el justicialismo, el peronismo, ni las fuerzas emergentes conservadoras agrupadas en torno a propuestas republicanas, al partido de Macri o al radicalismo conservador, están consiguiendo, incluso en este momento, dar una perspectiva útil desde el punto de vista de la población, una salida. Entonces en las urnas se terminó prefiriendo, con miedo, con preocupación, una salida que se presentaba como disruptiva, completamente renovadora, en algún sentido revolucionaria, que se mostrara muy convencida de saber lo que había que hacer. Pero, lógicamente, como esto no se basa en principios de realidad, sino que la realidad es que no hay nada en el anarcocapitalismo que pueda funcionar en estas condiciones, la única orientación es destruir lo más posible de uno de los sistemas enfrentados para poder orientarse al otro. En este caso, el gobierno de Milei hará todo lo posible por destruir las bases de funcionamiento del sistema estructural argentino basado en la sustitución de importaciones y el sostenimiento del mercado interno, lo cual conllevará, lo que hemos dicho ya en noviembre antes de la asunción de este gobierno, aumentos en los niveles de pobreza con estructuralización de la misma, o sea, mucha gente que quede fuera del mercado de trabajo, una desaparición de las empresas vinculadas a la sustitución de importaciones y una regresión estructural de los sistemas productivos locales, con todo lo que conlleva en materia de promoción social, servicios estatales, en materia de salud, de educación, también de acceso a la justicia. Hubo una situación social que puede derivar en caos o no, no toca ahora resolverlo, pero la cuestión es si esto no es cesarismo, porque el cesarismo fracasó, ¿esto qué es? Continuando con las imágenes, no la lógica, porque no estamos a la altura de eso. Las imágenes, Gramsciana, Milei representa no un César, sino un Calígula. Ante la imposibilidad del sistema de brindar una respuesta que permita llegar a un equilibrio regresivo o progresivo, como sería la figura cesarista, esta figura destructiva, disruptiva, que no hace más que romper, porque no tiene herramientas para construir nada que no sea en todo caso más poder político, a lo que lleva en última instancia es a esto, a la presencia de una figura desquiciada que desquicia las reglas de juego y en este sentido, ¿qué es lo que ocurre?
que no existe ninguna lógica. No, 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 claro que existe una lógica. Cuando uno produce una disrupción en las reglas del juego, lo que permite es la ley del más fuerte. ¿Sí? O sea, que triunfen los sectores políticos, ideológicos, que tienen más capacidad de acción. Y en este caso son los sectores concentrados, que por eso apoyan este proceso. Internos, los sectores internos, el gran capital concentrado argentino, monopolista en materia de agroindustria, pero también de extractivismo, donde está absolutamente inserto buena parte del gran capital internacional. Por eso el alineamiento con Estados Unidos, toda la parafernalia simbólica que tiene que ver con odiar a todo lo que sean otras formas de capitalismo, de neocapitalismo. No, 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 está todo orientado al alineamiento con el capital tradicional, diríamos, concentrado. En el contexto de la globalización, eso sí, y en el contexto de del continuo incremento de la concentración económica, tanto en el plano de las grandes masas productivas, pero también del capital financiero, plano de la posesión de los recursos, sino la propiedad, porque la posesión puede ser pública, pero si el usufructo es privado, la propiedad puede ser pública, pero si el usufructo es privado, la posesión efectiva la tiene el sector que se beneficia de ello, lo que ocurre con buena parte del extractivismo en Argentina. Entonces, la figura que les vengo a prestar hoy es esta, la de presentar a situaciones como las que se figuran en un gobierno como el de Milei como un caligulismo que es claramente regresivo por el estado de la lucha entre sectores capitalistas. No, no, no simplemente la lucha de clases, porque la lucha de clases se mantiene funcionando y lógicamente aquí de lo que se trata es cómo va a terminar los sectores subordinados, los sectores subalternos, diría Gramsci, después del triunfo de esta fracción reaccionaria del capital, porque esta fracción lo único que necesita es destruir las condiciones de funcionamiento de la otra fracción. En cambio, a la fracción del capital más orientada al consumo interno, siempre tiene más complicado la cuestión, porque además se da su propia lucha interna, la competencia capitalista entre sectores semejantes en el mercado o no tan semejantes en el mercado, y la lucha por el valor relativo del salario, es decir, la lucha de clases expresada en la puja distributiva, que en Argentina tiene la marca indeleble de los procesos inflacionarios, que dirán lo que quiera de que sea un fenómeno monetario, pero eso es totalmente ridículo. La causa principal de la inflación en Argentina es la constante lucha distributiva. Es la puja distributiva que se resuelve permanentemente en cierto sentido. Lógicamente, cuando es mayor la inflación que el movimiento de los salarios, lo que se está haciendo es derivar parte de la capacidad productiva local al capital. Y si entre un capital local y un capital orientado al mercado externo triunfa el segundo, pues bueno, lo que vamos a ver es un empobrecimiento total de la estructura, porque básicamente la riqueza se va a ir en el movimiento clásico de la relación entre, bueno, capitalismo central y periférico. ¿A dónde va a ir ese dinero? Bueno, a los sectores concentrados en potencias centrales, o capital monopolista local, pero que a todos los efectos prácticos funciona dentro de la órbita del gran capital internacional, del capital monopolista concentrado, global. Entonces, esa es la cuestión, y para mí tiene cierta importancia en el sentido de decir, bueno, si se va a analizar desde el punto de vista gramsciano la situación actual, simplemente el cesarismo no alcanza. Nos enfrentamos a una situación de imprevisibles consecuencias, porque toda la atención está puesta en la creación de una situación de conmoción interna, sino de guerra civil, pero tampoco están dadas las condiciones de lucha interclases para algo parecido a una guerra civil. Entonces, a menos que se dé una continuidad muy larga de este desarrollo, es muy difícil saber lo que va a pasar. Mucha gente dice, bueno, esto no va a durar, esto no va a durar, un poco diciendo, bueno, este Calígula morirá pronto, pero será asesinado incluso por su propia guardia pretoriana. este, Cosa que puede muy bien ocurrir, es decir, que la propia derecha opte por no seguir por este camino de caos y intentar sentar las bases de un cesarismo regresivo un poco más ordenado. Pero no podemos saberlo en este momento, por lo menos yo no me encuentro en condiciones de decirlo. Entonces aquí tenemos a este Javier Milei construyendo
barcos gigantes de viento en un lago y hundiendo a la población en un estado lamentable, pero que cuenta todavía con esta lógica del discurso de la certeza ontológica, porque una de las cuestiones que ocurre en el capitalismo es que incluso la gente pobre, excluida, a veces no está tan materialmente amenazada por el hambre como para no darse cuenta que la están sometiendo a un sistema de esta índole. No lo sé del todo, son procesos que tienen distintos tiempos de desarrollo y últimamente hay poca información empírica acerca de lo que está ocurriendo en los segmentos subordinados. Cuesta un poco encontrar información fiable, no soy no desarrollo el tipo de sociología capaz de producir esos datos, lo cual en alguna medida siempre es lamentable porque al faltar una parte importante de la información empírica, vale decir qué es lo que ocurre en la microeconomía real, la información macroeconómica siempre nos pone en un terreno de disputa poco útil desde el punto de vista sociológico, por lo menos en materia de previsibilidad, algo que eventualmente trataremos en otra ocasión.